Económica a las 18 horas. Aquí, este equipo analizando los temas internacionales en este momento. Entonces vamos a continuar con Leonardo Valverde con el tema. Gracias, Henry. Destacar los elementos, el impacto que tiene estas dificultades. En primer lugar, estos conflictos pueden hacer un repunte en el precio del barril de petróleo a nivel internacional. Esto puede exacerbar ese conflicto en el caso de Hezbollah, el caso mismo de Hamas, que ahora posiblemente se active independientemente de que quiera Israel barrer, particularmente con el caso de Hamas, ¿verdad? Eso tiene unas implicaciones. Y la otra es entonces que Medio Oriente, los dos países con más poder militar en Medio Oriente son Israel, Irán, y si estos dos países se meten en ataque y contraataque, entonces esto puede producir una situación de alta intensidad en los conflictos bélicos en Medio Oriente, que hasta ahora lo que habían era como elementos específicos, y sobre todo el enfrentamiento de Hamas con Israel era lo que se destacaba. Una intervención de esta naturaleza de Irán, esto puede cambiar el cuadro, y eso va a tener un impacto, por supuesto, en la geopolítica internacional y en el comercio internacional. Bueno, la violencia en Colombia, don Henry. Sí, bueno, desde el sábado pasado, cuando ocurre el atentado utilizando un niño, 14 años. Al senador Miguel Uribe Turbay, dos apellidos presidenciales, sí, y presidenciales en Colombia, ha desatado en ese país una situación muy incómoda, porque un presidente anormal, vamos a decir, en el sentido propio de la palabra y de sus actos. No anormal, le gusta mucho la bebida. Yo pienso que es un producto de la bebida. Sí, entonces un país que venía recuperándose de situaciones de guerra de tantos años, entonces venir de nuevo y estos atentados sincronizados dejan a ese país en una situación muy peligrosa, echarlo para atrás económicamente y políticamente. O sea, es volver, realmente el proceso de paz que vivió Colombia no fue un proceso de paz donde se llevó a cabo una negociación, las derechas estaban por arrasar con todo, y no era posible. Entonces tampoco se llegó a un término medio. Se hizo una negociación y después, entonces, que esos guerrilleros bajaron, los que eran guerrilleros verdaderamente, porque había otra parte que estaba fusionada con el narcotráfico, y esos sí han seguido operando. Entonces, esa situación es la que tiene al Estado colombiano en una situación muy difícil, porque es que tú no sabes de dónde te van a llegar y en qué lugar. O sea, son atentados en diferentes lugares del país, y Colombia realmente merece mejor suerte. Ayer tuve una conversación con un amigo que es un colaborador nuestro en Colombia, el doctor Jesse Ariza, que dice él que él es dominico colombiano y es un experto, estuvo dando información, y yo lo llamé porque estaba preocupado con lo que estaba pasando. Dice el doctor Ariza que Colombia como tal no hay una situación calamitosa en términos de violencia, sino que son unos hechos que se han producido. Muy puntuales. Muy localizados, muy objetivizados, y que tiene mucho que ver con la narcoguerrilla. Es decir, esos remanentes del ELN que no aceptaron la negociación que se dio. Entonces esa gente se quedó en ciertos lugares, sobre todo en algunas montañas, pero también de guerrilla urbana encubierta, que no es guerrilla urbana como el caso de Haití, que está abiertamente actuando. Y la balacera, es decir, el atentado contra el senador Uribe, ¿cómo es el otro apellido? Turbay. Turbay, ¿verdad? La agresión contra este senador, que es un aspirante a la presidencia de la República por la fuerza conservadora, obviamente que es lo que ha desatado. Dice Petro, y Alejandro, yo tengo muchas informaciones de Petro, lo conocí personalmente, y no es un borracho, no es un borracho.
a la gente que le gusta tomar su trago, su cosa. No fue a cualquiera que eligieron presidente de Colombia, fue un hombre con una historia, y no solamente una historia guerrillera, porque eso es el pasado, una historia como un intelectual, una historia como un ejecutivo que fue alcalde, que desempeñó puestos públicos en Colombia, ¿verdad? Entonces tiene que tratarse. Que generó... Tiene que tratarse, de Está verdad. bien, está bien, vamos a dejarlo ahí. Sí, tiene que tratarse, que se trate. Yo lo que quiero decirte a ti, que el problema que está pasando allí no es un problema del alcoholismo de Petro, no es eso, un conflicto mucho más allá. Yo he tenido la oportunidad de ir muchas veces, varias veces, más de 10 veces a Colombia. Y la última vez que fui invitado por el gobierno de Colombia, para ver el plan maestro de desarrollo de Colombia, y eso hay que verlo. Tú no vas a encontrar en América Latina posiblemente un país con el nivel de visión de planificación país que tiene Colombia. No, el dicho el problema sería que te quisieras quedar en Colombia, Sí, cuando nadie quería ir a Colombia. Sí. Bueno, es que el cuadro cambió definitivamente. Completamente. Y yo he ido a varias ciudades de Colombia y nunca me he sentido amenazado, ni mucho menos en ningún sitio. Y he andado... A veces que yo fui a Colombia me decían, después de esa esquina no le garantizamos la vida. Colombia, y volvía otra vez para el hotel. Esa es la vieja Colombia. Sí, exacto. La Colombia de ahora eso es un país que cuando tú llegas, desde que llegas sientes que hay un aire de democracia, un aire de prosperidad. Yo vi el plan estratégico de Colombia al 2035, estipulado en qué nivel van a estar las exportaciones, cuál es el manejo del agua, de los recursos naturales, de la energía, de la minería, es decir, sector por sector. Tuve la oportunidad de ver cómo está planificado, como si fuera República Dominicana en el 2012, cuando diseñamos la Estrategia Nacional de Desarrollo con una participación única, pero que se convirtió en un documento de referencia. De referencia, no de ejecución. Un documento de una praxis país, de una praxis institucional, desde el gobierno hasta el sector privado. Allí la cosa es totalmente distinta. Es decir, que la gente no se deje llevar mucho por lo mediático, las informaciones que salen. Colombia no tiene un estado de guerra, Colombia tiene todavía mucho narcotráfico, y eso es histórico. Colombia tiene una pequeña guerrilla que todavía opera y que de vez en cuando va a seguir sacando la cabeza. Ahora, eso es mientras Estados Unidos esté consumiendo, pues va a haber producción. Hay que producirle. Hay que producirle, porque si no, esa gente sin consumir son un problema. Vamos a ver ahora, que estamos a nivel internacional, y pasarle a Leonardo pues el tema del conflicto entre Trump y los gobernadores, y etcétera, etcétera. Bueno, ustedes saben, la cosa se está poniendo muy interesante, muy interesante, porque esta avanzada de Donald Trump, ahora sin tener detrás de él, y se atreve a decir Elon Musk que sin él hubiese perdido Donald Trump las elecciones. El hombre tiene un ego bastante elevado, ¿verdad? Porque no fue Elon Musk que hizo ganar a Donald Trump, fue la sociedad norteamericana que no tiene opción, ¿verdad? Y al no tener opción, vuelve y recurre a un candidato que tenía 34 casos en los tribunales, y aún condenado, así, no casos. Lo eligen presidente de los Estados Unidos. Entonces se presenta el conflicto de que vi los números que da el gobernador de California, y él dice que por cada dólar federal que le llega, ellos le mandan 7. 7, sí. Al gobierno federal. Entonces, no me mande el dólar, que yo te voy a cortar los 7 que yo te mando. Y estoy ganando 6 adicionales. ¿Verdad? Sí. Yo no sé si eso es pero posible. Ese conflicto, ¿no? Y perdón que interrumpa así, no es costumbre nuestra, pero ese conflicto viene dado, no es desde ahora, o sea, es una proyección, y Trump tiene 5 meses en el gobierno y ya se está viendo el debate electoral para el 2028. Sí, 2027. Entonces se está planteando así, y viene desde los incendios en California. Sí. Que Trump dijo que era un inepto, que era una serie de cosas. Entonces ya ahí empezó un asunto personal. Trump tiende mucho a provocar esas respuestas personales.
Entonces, ahí se ha planteado esto. Al de Texas le dice traidor, porque era de los de él, y ahora, pero también Elon Musk es un traidor. No, Elon Musk no es un le dijo traidor. que lo iba a deportar. No, y puede hacer, se llevó la empresa, ya es la segunda, porque Amazon ya montó su estructura internacional. En Qatar supuestamente se va a instalar para manejar a nivel global ese negocio. Y también, ¿por qué dentro de la discusión sobre los temas de vehículos eléctricos y por qué Elon Musk está ampliando? En mayo se publica que se está ampliando la planta en Shanghai. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? No hay. Detrás de eso hay que Elon Musk, y es una palabra que yo le escuchaba muchas veces, pero es un ¿cómo es que se llama? Neurodisociado, algo así, ¿no? Sí. Es un tipo que piensa diferente. Y un nerd disociado. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que le cortaron y habíamos hablado la semana pasada de esto, de este tipo de empresario que está enganchado en el Estado, pero a él le cortaron y él dice, no, pues yo me voy. ¿Y qué tiene Elon Musk? Elon Musk tiene a Rusia, tiene a China y tiene a la India ahora para montar lo que él quiera. Todos los espacios que él quiera. Cuando dijeron que lo iban a deportar, y Brasil también. Brasil. ¿Qué es lo que dijo Putin? No, lo recibo aquí con 1000 amores. O sea, esto se está jugando el asunto. Realmente... Sí, pero el caso tiene una connotación política, Henry, es cierto, y es fundamentalmente de carácter político. Los problemas migratorios vienen ligados a ese debate político de lo que está pasando a nivel global. Vamos a la pausa y retomamos al set final.